Ok, vamos entonces a retomar lo que empezamos la semana pasada, la serie, esta otra serie que comenzamos el domingo anterior, la Iglesia de Jesucristo. Yo sé que la hora ha avanzado un poco, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La ventaja de trabajar en serie es que no necesitamos correr, podemos entonces ir atendiendo la enseñanza hasta donde nos llegue el tiempo y ahí la dejamos y continuamos, la proseguimos posteriormente. La semana pasada estuvimos viendo algunos de las cosas, de los tópicos resaltantes de lo que es la Iglesia de Jesucristo como tal. Y por supuesto, para nosotros entender un poco de qué se trata, o por lo menos tratar de discernir cuál fue la motivación, la intención de Dios con respecto a la iglesia. Para muchos la iglesia no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido en el aspecto de que lo ven como un grupo de personas que tal vez están aburridas en sus casas y que mejor la pasan acá, reunidos. Ya vimos un poco ese aspecto que hay en el pensamiento de mucha gente, que se tiene como un grupo social, donde nos reunimos y la pasamos bien. Bueno, de hecho la pasamos bien. ¿Quién dice que no? La pasamos bien, disfrutamos. Vamos a extrañar esas comidas, Magalí. Carlito, no sabía que estaba aquí, si no te hubiera hecho pasar también. Y son cosas que nosotros necesitamos ahora reordenar en nuestro pensamiento como creyentes que somos. Y este es un punto importante porque cuando hablamos de la Iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de personas ajenas a nosotros o de una entidad que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, estamos hablando de nosotros mismos. ¿Aló? Estamos hablando de nosotros mismos. Ahora, la importancia de poder tener una buena identificación con lo que somos. No solamente como creyentes en lo personal o en lo individual, sino creyentes que pertenecemos a la iglesia que el Señor estableció allá hace 2000 años atrás. Mire, y es importante que lo entendamos, porque hasta que eso no lo entendamos, entonces vamos a ser como piezas sueltas dentro del mundo cristiano, donde no me amoldo a nada, donde no soy parte de nada, sino simplemente seré un individuo solitario con mis pensamientos, en mi manera de proceder, y esa no es la intención ni fue nunca el propósito de Dios. ¿Ok? El tema de hoy, el llamado de la iglesia. Su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de lo que soy como creyente, como iglesia de Jesucristo? El llamado está dirigido en dos direcciones. Primero, a entender de que ahora Dios nos llama para estar fuera del mundo. Y quiero explicarlo. Usted dice, bueno, ¿y dónde está el cohete para montarme y para irme fuera del mundo? No hace falta montarse en un cohete. Cuando el Señor está hablando fuera del mundo, fuera del ambiente mundanal, que es el que domina en el mundo, de ese lugar donde nosotros nos desenvolvemos y que muchas veces somos víctimas de lo que encierra todo el mundo espiritual que hay acá en medio del hombre. Eso es en una primera dirección.
fuera del mundo, y en una segunda dirección hacia una intimidad con Dios. Resumiéndolo, Dios nos saca de la ignorancia espiritual en la que estábamos antes de conocerle y antes de conocer la palabra, y nos pone entonces ahora en un mundo no solamente de información, que ahora entonces empezamos a recibir información y conocimiento de quién es Dios, de cuál es el propósito de Dios, sino que entonces también nos lleva a una relación con Él, con el Creador, con el que fue capaz de darnos la vida. El que permitió que usted y yo naciéramos y estuviéramos y viviéramos y estemos hoy día aquí. Entonces, esos dos elementos vamos a tenerlos presentes en el desarrollo de esta enseñanza. El llamado de Dios tiene otros matices, por supuesto que sí, pero yo quiero resaltar esto como algo fundamental, donde yo sé que si yo soy parte de la iglesia del Señor, si yo me siento parte y yo atiendo la voz de Dios, de que Dios está haciendo algo en mi vida, eso significa de que Dios me está sacando de ese mundo de ignorancia espiritual, de ese mundo de pecaminosidad que embarga a los hombres y nos lleva entonces a un estado de intimidad con Dios. Pero eso tiene un precio. Eso tiene entonces una cuota de sacrificio de parte de nosotros. Vamos a ir a Efesios, a unos pasajes. En este estudio tengo unas cuantas citas bíblicas porque quiero darle la base bíblica a todo lo que el Señor nos está enseñando y todo lo que Dios nos está mostrando. Efesios 5:27. No necesitan tal vez buscarlo, ahí lo tienen en pantalla. A fin de presentarla a sí mismo, está hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio. Eso lo hablamos el domingo pasado. La iglesia no es la edificación con techo a dos aguas con una crucecita arriba. Ese es el edificio. Esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos los que llenamos el edificio. Esa es la iglesia. Los que han sido alcanzados y redimidos por el Señor. Entonces está hablando, y aquí empieza el Señor a perfilar una característica bien detallada de aquellos que son parte o que son la iglesia, que forman la iglesia del Señor. Que fuese santa y sin mancha. Como mucho exigir, ¿verdad? Como mucho pedir. En pleno siglo XXI, cuando se hablan de estas cosas, es como mucho pedir ante un mundo que nos asedia, un mundo tan negativo a nuestro alrededor que a veces no nos deja, no nos permite el poder tal vez desarrollar y lograr lo que quisiéramos desarrollar. Esa intimidad requiere santidad. Definitivamente estamos llamados a ser santos. ¿A cuánto le gusta la idea? Bueno, aunque no nos guste, el llamado es a la santidad. Porque yo sé que el mundo de la santidad tiene un precio alto que se paga. Como también la naturaleza humana del hombre se inclina a todo lo contrario a la santidad. Por ahí a veces se dice de que las cosas prohibidas son como que es como lo que más se disfruta. Cuando nos prohíben algo, cuando usted a un muchacho le prohíben salir de su casa a las 10 de la noche y tiene la oportunidad de escaparse por una ventana porque los amigos lo están esperando a la esquina.
Mira, esa noche va a ser fabulosa para el muchacho. No estoy dando un mal consejo, ¿no? Y digo que lo prohibido a veces entonces se convierte en algo excitante en la vida de la gente. Y sí, pero eso tiene un precio también. Porque la palabra dice, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga de la desobediencia es muerte. Tiene una consecuencia definitivamente. Pero cuando se habla de la santidad, de igual manera, tiene grandes beneficios y tiene grandes promesas de parte de Dios para nosotros. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Propósito número 1 de la iglesia, ya lo hablamos el domingo pasado: glorificar a Dios, el propósito principal de la iglesia. ¿Para qué nos reunimos? Para glorificar el nombre del Señor. Eso tenemos que aprenderlo, iglesia. Tenemos que aprender de que, ¿para qué vamos a la iglesia? Cuando usted le pregunte, ¿y para qué vas a la iglesia? Para glorificar el nombre del Señor. Tiene que ser nuestra primera respuesta. Ya todo lo demás viene después. Pero la primera motivación de un verdadero creyente es glorificar el nombre del Señor. Si eso no está, en primer lugar, algo está pasando. Algo no está bien. Cuando yo vengo a la iglesia por otra cosa que no es por eso, entonces algo está sucediendo. Y que es motivo de nosotros entonces revisar nuestra situación, nuestra condición y ver dónde está la falla y dónde está el problema. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí la palabra nos mete en un terreno desconocido tal vez para muchos, cuando nos habla entonces de un conflicto espiritual que se desata y que muchas veces no vemos, no entendemos, que a veces ni siquiera nos imaginamos lo que está a nuestro alrededor. Cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, una de las cosas, aparte de regocijarnos en saber de que ahora somos salvos, en que Cristo mora en nuestra vida, de que el Señor me ama, de que Dios quiere bendecirme y que Dios quiere ayudarme, es que ahora se abren nuestros ojos, sentidos espirituales, y empezamos a conocer y a discernir un mundo que antes no conocíamos. Es un mundo espiritual, donde hay conflictos espirituales, y que yo necesito como cristiano y como iglesia entonces conocer las armas espirituales para poder combatir en ese terreno donde Dios nos está metiendo. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? Si se me duerme, por favor, le doy permiso para que se pare y se vuelva a sentar. Aleluya. Pero este es un terreno bien interesante. Yo quiero hacer el hincapié porque yo sé, fíjense, la importancia de poder aprender a distinguir, a discernir, a conocer lo que se mueve en un ambiente espiritual. Y eso tal vez es un poco tal vez más profundo a lo elemental, a lo que tal vez una persona cuando está comenzando no entiende estas cosas. Pero a veces, mire, a veces a los niños pequeños no solamente hay que alimentarlo de biberón. Ya cuando un muchachito tiene ya, qué sé yo, 3 meses. A mí, mi mamá, cuando yo ya estaba chiquito, ¿a qué edad me diste el primer plato de frijoles negros, mamá? A los 6 meses ya estaba yo comiendo frijoles negros. A riesgo de que me quedara ahí.
Pero a veces necesitamos, mire, el tiempo está tan malo. Los días son tan malos y tan peligrosos que no podemos perder mucho tiempo en instruir y en enseñar a la gente, en decirle las cosas que ocurren, que se mueven en el mundo espiritual y que necesitamos entonces discernir y conocer. La lucha del creyente, la lucha de la iglesia es contra potestades que están en los aires. Eso tenemos que aprenderlo y entenderlo. De que cuando se levantan conflictos es porque hay un opositor que no quiere que usted venga a la iglesia, que le pone todos los obstáculos para que usted no llegue al conocimiento del Señor. Y el día que usted sienta el deseo de venir, entonces ese día es la final de fútbol a la hora del culto. Y usted está ahí, ¿qué hago? Quiero ir, pero el juego. Y yo sé que aquí hay muchos aficionados al fútbol. A mí también me gusta, pero hay cosas donde uno le da la prioridad. Uno pone las cosas en el lugar que es. Y esas son las cosas que necesitamos ir aprendiendo a conocer en lo que es la vida espiritual de la iglesia. De eso es que estamos hablando, de la iglesia de Jesucristo. Colosenses 1:1 al 10. Voy a leer rápidamente los versículos. Son 10 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En pasajes como este se resume gran parte de la esencia de nuestra identidad como cristianos. Cuando yo leo cosas como esta, es como verse en un espejo. Es como poder reflejar el mandato de Dios, la obra de Dios en hombres y en personas que vivieron hace 2000 años, pero que ahora nos toca es a nosotros. ¿Aló? Ahora nos toca es a nosotros. El vivir, ser los protagonistas, el escribir esta página de la historia de la iglesia en este tiempo, a la iglesia del siglo XXI. ¿Y quién es la iglesia del siglo XXI? Usted y yo, los que hemos sido redimidos y alcanzados por la gracia del Señor. Para que esto ocurra, hay que llenarse de algunos elementos: humildad, apartarse del pecado y entrar en la disciplina y en la adoración a Dios. Hay ciertos requisitos que Dios entonces empieza a demandar. Mire, con Pablo había muchas personas que estaban a su alrededor, pero Pablo contaba tal vez con pocos hombres y mujeres fieles que estaban entendiendo el plan y el propósito de Dios para poder desarrollar y para poder llevar adelante la gran comisión que Dios le había establecido. Y era importante, era necesario
que los que estuvieran con el Señor y los que estuvieran en la obediencia del Señor empezaran entonces a parecerse a su Señor. ¿Cuántos se parecen a Cristo? Amén. Así entre dientes. Amén. Pero algún día podremos decir: amén, pastor. Sí, hoy me estoy pareciendo más a Cristo. Aleluya. Porque eso es lo que Dios espera. Dios está desarrollando su obra en el corazón de todos sus hijos. ¿Para qué? Para que cada día nos parezcamos más a Él. Y cuando decimos parecernos más a Él, parecernos más en su carácter, parecernos más en su devoción, en su consagración, en su entrega, en su visión, en la manera entonces de concebir la vida espiritual dentro de nosotros, para nosotros poder crecer. Estamos llamados a crecer. El Señor no salva a la gente para que la gente sea espectadora nada más. Y la iglesia hoy día, la iglesia en términos generales, se convierte en la gran espectadora de lo que un grupo pequeño hace. De cómo se mueve entonces un pequeño grupo haciendo una gran obra que es imposible de hacer por unos pocos. Por eso dice la palabra que la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Obreros que han entendido la visión de Dios, el llamado de Dios y el compromiso de Dios. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hemos entendido la importancia y lo sublime de lo que significa el llamado de la iglesia, y es una buena pregunta y legítima pregunta que Dios nos hace para ver hasta dónde nosotros hemos entendido lo que significa ser iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Resulta sumamente difícil hablar y proclamar la gloria de Dios si en nuestra vida no hay la santidad de Dios. Si no se ha producido lo que debería de producirse en el corazón de un hijo de Dios, entonces hay problema. Y yo creo que eso es parte precisamente del proceso de Dios en nuestra vida. ¿Para qué Dios nos salva? Bueno, pudiéramos decir, bueno, Dios me salvó para ser salvo, para llegar al cielo, ¿verdad? Eso es una pregunta que no tiene muchas vueltas. Nos salva para ser parte de lo que Él ha preparado para nosotros. Pero ¿para qué también nos salvó? ¿Perdón? A causa de los hombres. Para alcanzar las almas. Para alcanzar las almas. Eso es un propósito. Para poder entonces decirle a otros lo que a mí me pasó. Comunicarle a otros lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo en mi vida, de la manera como Dios llegó a mi vida y lo que ocurrió el día que eso pasó. Cuando Dios llega a nuestra vida, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene un gran testimonio para dar y contar de lo que Dios hizo el día en que llegó a su vida y a su corazón. Y de eso entonces Dios quiere ¿qué? Dios quiere que eso lo proclamemos, pero respaldado por una vida de consagración y de santidad. Mire, cuando uno se para acá a contar lo que supuestamente nos sucedió, pero tenemos un mal testimonio allá afuera, que cuando vemos al vecino nos escondemos y cruzamos la acera porque no quiero que me vea. Entonces, ¿con qué estoy respaldando yo lo que estoy proclamando aquí? No hay respaldo. Yo respaldaré la obra de Dios en mi vida cuando yo no tenga nada de qué avergonzarme. Cuando yo tenga mi cara fresca, mi cara limpia delante de Dios y de todos los hombres. Y cuando yo pueda entonces dar testimonio y fe de una verdadera transformación en mi vida a través de la obra del Señor.
Uno de los valores no negociables de la iglesia de Jesucristo es precisamente que el carácter es más importante que el talento. Ya lo vimos en la serie de enseñanzas anterior, cuando hablábamos de la importancia del carácter que tiene que ser ahora establecido en el corazón de nosotros. Decíamos en esa oportunidad de que es una de las cosas más difíciles con la que Dios va a bregar en nuestra vida, con nuestro carácter. Hay cosas más fáciles, hay cosas donde somos más manejables como personas, pero en el carácter, ahí es donde muchas veces tropezamos siempre con la misma piedra. Y a veces nos excusamos diciendo eso, no, es que Dios me hizo así. Este carácter, pastor, así, Dios me hizo así y así yo tengo el carácter medio atravesado. Y cuando se me atraviesa el apellido, mire, apártese cualquiera. Y ese tipo de situaciones que ya las vimos, en un hijo de Dios, eso no tiene cabida. Eso es incongruente, eso no se une una cosa con la otra. Y con lo que entonces Dios va a bregar es precisamente con esa área de nuestra vida. Es uno de los valores no negociables, donde nosotros estamos llamados a ser claros, radicales, tajantes en nuestra posición y en lo que Dios nos ha dado y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el carácter es más importante que los mismos dones y el mismo talento que nosotros podamos tener. Podemos ser súper talentosos y desarrollar el talento y todo el mundo nos admira por el talento que tenemos. Pero si no tenemos un carácter dominado por el Señor, si no tenemos un carácter rendido ante Dios, de nada nos sirve los talentosos que seamos o los dones que podamos desarrollar en nuestra vida. Por eso puse como ejemplo 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué trata ese capítulo? Yo sé que la mayoría lo conoce. El amor. El amor. Y lo invito para que en su casa lo lea. 1 Corintios capítulo 13. Habla precisamente de eso. Uno de los caracteres más importantes que Dios tiene que sembrar y que Dios tiene que abonar y que Dios tiene que cultivar dentro de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque a veces nuestro amor a veces es muy superficial, es de la boca hacia afuera. Sí, yo te amo, hermano, y le damos una sonrisa al hermano, pero por dentro soy indiferente hacia él. Si algo le está ocurriendo, ¿qué me importa a mí? Si algo está atravesando, no es de mi incumbencia. Y ahí entonces es donde se demuestra realmente, hablando nada más de ese rasgo, en esa parte del carácter, lo que es el amor realmente de Dios derramado en el corazón de un creyente. Y lo pongo como ejemplo porque ahí está precisamente 1 Corintios capítulo 13. Que puedo hacer bulla, puedo tener mucho talento, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, de nada vale. De nada me sirve congregarme, de nada me sirve decir que soy cristiano, de nada me sirve tener una Biblia que me cuesta $100 en la librería, de nada me sirve. Si no tengo amor, el verdadero amor que Dios quiere construir en el corazón de nosotros como hijos de Dios. A veces queremos proclamar su obra, pero sin reflejar su carácter. Y fíjense, cuando comencé esta serie dije que íbamos a mezclar lo que veníamos estudiando del carácter con la iglesia, porque no podemos separar una cosa de la otra. Yo no puedo construir la iglesia del Señor si no hay un verdadero carácter de Cristo establecido en el corazón de nosotros como creyentes. No se puede. Y lo que vamos a levantar entonces es una cosa amorfa, es algo que no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. Y cuando esto ocurre, el mundo no cree en la iglesia de Cristo. Cuando estas cosas, cuando nosotros proclamamos y decimos, pero no hay un respaldo del proceso de Dios en nuestra vida, entonces ¿quién queda mal parado en todo esto?
nosotros, el evangelio. Pisoteamos entonces el nombre de la iglesia, el buen nombre que pueda tener la iglesia o el buen testimonio que puedan estar dando otros. Nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo. Y por eso mucha gente dice: ¿a qué iglesia vas tú? ¿A esa? No, yo jamás voy a pisar esa iglesia, porque yo conozco, mire, y empiezan entonces a enumerar: yo conocí fulanito de tal y tal, y empiezan y son cosas que ocurren, que entristecen el corazón, porque sabemos que son cosas que ocurren y que pasan, y que hay personas que no quieren acercarse a las cosas de Dios por el mal testimonio que han dado muchos. Y por unos pocos pagamos todos, lamentablemente, así es. Pero aún así el Señor tiene entonces sus hijos, que son defensores de sus verdades, que damos entonces fe de la verdadera transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hechos 14:13. Entonces, viendo el denuedo, la abnegación, la dedicación de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, del pueblo, del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ya la transformación se estaba gestando en el corazón de estos hombres, porque ya eran ahora un ejemplo para los demás de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona que se pone en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos volver a nuestro origen, a nuestras raíces. Cuando digo a nuestras raíces, me estoy refiriendo a la esencia de lo que somos, a la esencia de lo que es la iglesia. ¿En dónde está la esencia de la iglesia? Aquí, en la palabra del Señor, libro de Hechos, las cartas apostólicas. Ahí está reflejado el carácter de Dios para lo que sería la iglesia, para lo que Dios quería que fuera la iglesia. A través del tiempo, lamentablemente la iglesia se distorsionó. La iglesia entonces cogió otro matiz, otro rumbo distinto al propósito inicial de Dios. Y digo esto, lo digo con autoridad y con carácter. Y más hoy día, cuando vemos el desastre que hay en el mundo pseudo cristiano, entre comillas, donde están pisoteando el nombre del evangelio por todas las atrocidades que uno ve que ocurren en el mundo. Pero eso no significa de que ese es el resultado de lo que el Señor quiso para la iglesia. Volver a las raíces es volver a los primeros principios de la palabra de Dios. Volver a su palabra, a la fuente de origen, donde se origina la iglesia. La iglesia está plasmado el corazón y la intención de Dios en la iglesia del Señor. Amén. Y esa iglesia, dice la palabra, de que permanecerá para siempre, ese remanente de Dios. Nadie podrá contra ese remanente de Dios. La iglesia permanecerá siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia del Señor se mantendrá. Dios siempre velará por su iglesia, por su verdadera iglesia. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él compró a precio de sangre. Que hay un montón de distorsiones, eso es otra cosa, eso es otra historia. Pero la realidad es que nosotros necesitamos buscar entonces el origen, la fuente de lo que nosotros somos como iglesia. No todo está en los números de las personas que tengamos, ahí se enfocan muchos. ¿Cuántos tenemos? Si tenemos muchos, somos una iglesia bendecida. Y cuidado, porque ese no es el mejor indicador para ver si una iglesia está bien sustentada en sus raíces por el hecho de tener mucha gente. O porque hay mucha lana, como dicen allá en México, o porque hay muchas ofrendas, o porque se recogen, o porque tenemos grandes edificios y grandes inversiones, o en el número de iglesias entonces que plantamos. De ahí entonces surge todo ese movimiento apostólico moderno
que por el hecho de tener algunas congregaciones, entonces ya se han autopostulado al apostolado. Y valga la redundancia. Ellos mismos se han postulado a ser apóstoles. Y piensan de que ahí está entonces la bendición. Los números nunca han impresionado a Dios. Nunca. Eso no mueve el corazón de Dios. ¿Sabe lo que mueve el corazón de Dios? Cuando una vida se rinde delante del Señor. Cuando alguien realmente da signos de una verdadera entrega, de una verdadera pasión, de un verdadero arrepentimiento, donde su vida entonces da un giro y empieza entonces ahora a caminar en la obediencia del Señor. El éxito numérico de una iglesia no es un indicativo de que Dios la está bendiciendo. El mejor testimonio de una iglesia es el número de vidas transformadas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mejor indicativo. Mire, no hay mayor milagro. No hay mayor milagro que ver una vida transformada en el Señor. Dios puede levantar a un muerto y lo hace, y lo hizo en la historia. Dios resucitó a Lázaro. ¿Verdad que lo resucitó? Lo resucitó, pero Lázaro se volvió a morir después. Ya la segunda vez ahí se quedó. Aleluya. Y por supuesto, él tenía que morir algún día. Esa primera resurrección tenía un plan y un propósito de Dios. A lo que voy es que el mejor testimonio entonces no es tanto el milagro de poder tal vez ver a un enfermo recuperarse. Es un gran milagro y ojalá eso ocurra siempre que nosotros oremos. Pero el mayor milagro, ¿sabe cuál es? Una vida transformada, una vida cambiada, una vida que antes estaba perdida y ahora entonces entiende el plan de Dios y ahora está caminando en los propósitos de Dios. Ese es el mayor milagro. Cuando vemos entonces no solamente una vida transformada, sino que de esa vida entonces viene una familia transformada. Y detrás de una familia transformada viene una comunidad transformada. Y detrás de una comunidad transformada entonces viene toda una transformación social en el medio donde se desenvuelva la iglesia del Señor. Y ese es uno de los fenómenos a la que Dios quiere llevar a la iglesia de siempre, no solamente de hoy, de siempre ha sido el mismo propósito y el mismo objetivo. Existen muchos programas, pero poca espiritualidad. Iglesias llenas de programas. Y los programas no son, yo no soy enemigo de los programas, no vayan a pensar mal, que soy enemigo de que podamos hacer cosas dentro de la iglesia. Pero a veces iglesias se llenan de programas, pero hay muy poca vida espiritual. Donde ya la palabra no es lo más importante. Donde Dios no está reinando en el corazón de esa iglesia, sino que estamos llenos entonces de programas y de actividades, de entretenimientos, donde podemos pasar un día fabuloso, donde podemos entonces traer a los niños para que se diviertan, y ahí los soltamos para que se diviertan y para que nos los instruya de paso. Ese no es el propósito de la iglesia. Hay un objetivo mucho más profundo, mucho más loable en Dios para edificar la iglesia, y nosotros estamos llamados a discernir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está esperando de nosotros. La falta de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en los servicios, el que Dios pueda realmente tocar los corazones, que Dios pueda moverse, esa es una de las grandes tragedias de hoy día. Cuando hay muchos templos, hay mucho dinero, hay muchos programas, pero Dios no está presente. Y por ahí hay un póster donde aparece Jesús tocando la puerta de un templo y nadie le abre. El templo está lleno,
pero Jesús está afuera. Demostrando una triste realidad, donde el Señor entonces no está en el centro de la motivación de hacer iglesia, de ser nosotros la iglesia, de que el Señor realmente sea el que reciba la gloria, la honra, y no solamente porque lo digamos, sino porque lo vivimos, porque ahora estamos dispuestos a dar cualquier cosa, sacrificar cualquier cosa dentro de nuestro espacio de vida para Dios lo mejor, para Dios lo mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? Para Dios por lo menos debería ser lo mejor. Hay gente que dice, sí, pastor, yo quisiera darle a Dios, pero ahorita no tengo, ahorita no puedo. Y no me estoy refiriendo a dinero, me estoy refiriendo a nuestra propia vida. No tenemos espacio para Dios, no tengo tiempo, tengo mi agenda muy ocupada. Tengo 3 trabajos, pastor, ¿cómo hago? No puedo ir a la iglesia. Y a veces nosotros mismos construimos esa telaraña y somos víctimas de la propia telaraña que nosotros mismos hemos tejido. No hay tiempo, mire, no hay tiempo ni para Dios, no hay tiempo ni para la familia, ni para la mujer, ni para los hijos, no hay tiempo. Estoy hasta aquí y necesito resolver, y necesito entonces salir. Y somos víctimas de una situación que nosotros mismos muchas veces hemos creado. Y cuando entonces yo veo cuál es el propósito de Dios, el propósito de Dios es que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas, dónde Dios quiere ponernos, cómo Dios quiere utilizarnos, cómo Dios quiere oxigenar nuestra vida espiritual, cómo Dios quiere cortar todas esas telarañas que nos han envuelto y que no nos dejan buscarle a Él ni tener tiempo para Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer para que nosotros podamos tener nuevamente la vida de Dios dentro de nosotros y podamos respirar de nuevo y podamos entonces conseguirle el sentido a mi vida espiritual, a mi razón de ser, para qué estoy aquí, para qué. Y a veces la vida se vuelve tan insípida, se le pierde el sentido a la existencia y caemos entonces víctimas de toda esta situación que muchas veces las hemos creado nosotros mismos. Cuando nos dedicamos en llevar a cabo el propósito de la iglesia, entonces Dios se complace en llenarla de su poder y de su gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando nosotros nos dedicamos, cuando yo tomo entonces la autoridad espiritual que Dios nos da como hijos de Dios y empiezo a ordenar las cosas que tengo que ordenar y darle la prioridad a Dios en mi vida, porque hay muchos cristianos que no tienen a Dios en la prioridad, de la boca para afuera nada más, pero en la realidad Dios está en un segundo plano, ¿sí? Por no decir tercero. O lo tenemos ahí como un recurso. A la hora de cualquier cosa, agarramos a Dios y clamamos porque estamos hasta aquí. Pero ese no es el propósito de Dios, ni esa es la identidad que Dios le da a la iglesia. Si yo estoy jugando un papel como eso, entonces definitivamente estoy desenfocado en lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy perdido, estoy más perdido que el hijo de Limber. ¿Conocen la historia de Limber? Bueno, yo no la conozco mucho, pero fue uno de los primeros aviadores, allá en 1921, creo, famoso aviador, y se le perdió el hijo. Y nunca apareció el hijo. Y eso fue reseñas mundiales. El hijo de Limber estaba perdido. Y todo el mundo buscando al hijo de Limber y nadie consiguió al hijo de Limber. Muchos en la iglesia están así, perdidos, más perdidos que el hijo de Limber. Otros dicen más perdidos que Santa Claus en agosto.
Eso sí lo conocen, ¿verdad? Y hay cosas que necesitamos entonces revisarlas en nuestra vida. La obra de Dios solo puede ser realizada ¿por quién? Por Dios, por el poder de Dios derramado en sus hijos, en la iglesia, en los creyentes. Hoy día se ha propagado por todas partes el modelo de la iglesia de la Odisea. Hemos hecho de la tibieza algo normal. La Odisea es una de las 7 iglesias ahí en el Apocalipsis, ahí lo pueden ver, a partir del capítulo 3, del 2, pueden verlo y pueden sacar un diagnóstico de esa tibieza espiritual que ha acompañado a toda una generación o muchas generaciones que se han levantado desenfocados con la verdadera identidad de ser llamados hijos de Dios e iglesia de Jesucristo. Según George Barna, que es el director de una agencia de análisis cristiano, él hace estudios bien interesantes, un hombre que ha publicado más de 27 libros, donde saca estadística. Mire, es interesantísimo cuando uno ve los estudios que hace esa agencia de este personaje acerca del comportamiento de la iglesia de hoy día, de cómo la iglesia va hacia el despeñadero. Y yo no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo porque ustedes son mi público. Y digo esto porque es una realidad que nos lleva a nosotros a abrir los ojos y entender de que hay una situación bien crítica a nuestro alrededor y que nosotros necesitamos oler, olfatear, discernir, no dejarnos engatusar por la situación que está a nuestro alrededor. Tenemos gente a nuestro alrededor. A veces nos conseguimos con personas o hacemos amistades con otros creyentes de otros lugares que no tienen una buena base bíblica. No tienen buenos principios espirituales. Y si yo no estoy bien parado en la palabra del Señor, entonces puedo ser víctima también de una mala información que me van a arrastrar a mí hacia una vida tibia y una vida liviana. Según George Barna, el 64% de los cristianos evangélicos aquí en los Estados Unidos dicen que no existe la verdad absoluta. Y explico. Yo soy un convencido del absolutismo de Dios, de las verdades de Dios, como únicas. Que lo que Dios dice está respaldado por Él mismo y por su palabra. El evangelio relativista, ese evangelio relativo, donde cabemos todos, donde cabe un montón de gente dentro del relativismo, yo no comulgo con ese evangelio. Eso no es conmigo. Yo creo en lo que Dios ha establecido y por eso pongo ejemplos. Los 10 mandamientos son relativos, o sea, todo es relativo. Lo que de repente es bueno para ti es malo para el otro. Pero Dios no mira las cosas así. Por eso cuando se estudian las cosas de la palabra desde el punto de vista cultural tenemos que tener cuidado, porque hay cosas en las que dominan y que no tienen, la cultura no tiene nada que ver con estas cosas, sino que Dios es Dios en Estados Unidos, como es el mismo Dios en la China, como es el mismo Dios en Argentina. Y en la luna es el mismo Dios. Las verdades de Dios no cambian, las cambiamos nosotros, porque nos gusta el relativismo. Por eso el relativismo sabe lo que dice: todos los caminos conducen a Dios. No importa. Lo importante es que tú lo ames, porque al final todos conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Roma, decía, era un eslogan allá en el Imperio Romano. Y por eso hacían aquellos caminos que eran un laberinto, que se entretejían unos con otros. Y cualquier camino que tú agarraras, ese te va a conducir. En la vida espiritual no es así. Así que ese axioma de que todos los caminos conducen a Dios, cuidado, no todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad,
y yo soy la vida. Lo dijo Jesús, Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y estableció entonces una palabra bien contundente y bien segura, bien radical, para que la iglesia se parara sobre esa roca. Que no hay dos caminos, ni hay tres caminos. Como una vez prediqué una enseñanza, la Biblia habla de dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y la palabra es bien clara. Uno de los dos caminos el hombre transita. Si estás transitando por uno, no puedes estar transitando por el otro. Pero yo en mi enseñanza, entonces dije, el hombre se ha creado un tercer camino. Donde el hombre entonces camina, le gusta el evangelio y están un rato en el evangelio y otro rato en el mundo, porque también el mundo les gusta, porque el mundo también tiene sus cosas atractivas. Y entonces, dentro de ese relativismo, muchos quieren vivir la vida así, con un pie aquí y otro pie allá. Y por eso entonces vienen a la iglesia con su cara bien lavada, y no lo digo por ustedes. Y vienen como si nada. Pero anoche estaban en tremenda rumba allá en Atlanta, bien lejos para que no lo vieran. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere definición, creyentes bien definidos, bien plantados, que sepamos entonces en quién hemos creído, qué es lo que estamos creyendo, en dónde estamos sustentando nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. ¿Estoy realmente yo viviendo en el camino de Dios, con el carácter de Dios? ¿Estoy yo reflejando a Cristo realmente a los demás? ¿O estoy yo jugando al evangelio porque me gusta o porque me trae beneficios? Y hay cosas entonces que son circunstanciales dependiendo de los casos. Jesucristo no necesariamente es el único camino hacia Dios. Y ahí eso es algo que uno con mucha frecuencia lo escucha. Y por eso esa posición de las religiones que se paran en una posición y es parte de donde se está levantando el monstruo ese que habla el Apocalipsis, cuando habla entonces del ecumenismo, de la unión de todas las iglesias, la unión de todas las religiones para el tiempo final, según lo que enseña el Apocalipsis, donde todas las religiones se unirán. Mire, en estos días estábamos viendo un video que me hizo llegar Jacqueline, o que lo vimos en la casa de Jacqueline, acerca de esa maqueta. Hay una maqueta ya realizada, hecha, grande, no sé en qué escala fue hecha, donde tiene entonces la maqueta del supertemplo para el tiempo final, la maqueta de esa superiglesia que se edificaría en el tiempo final. Y no me estoy saliendo del tema, estoy abriendo tal vez un paréntesis para decir esto que me llamó la atención, me robó la atención. Y hacen entonces aquella maqueta de la superiglesia para ese tiempo final, y alrededor muchos templos, pequeños templos, pero edificios bien hechos alrededor de aquella. Y eso está exhibido ya para el público, para que la gente lo vea. ¿Cuál es el proyecto de lo que quiere el hombre, el superhombre en su humanismo? Que al final de los tiempos todas las religiones se unan. ¿Por qué? Porque todas las religiones conducen a Dios. Ese es el enfoque de eso que se conoce entonces como ecumenismo. Pero ese no es el propósito de Dios. Nosotros necesitamos definir en quién hemos creído, en qué estamos creyendo, en dónde está nuestro sustento, dónde está nuestra base. Ya voy a terminar, no se preocupen. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, no hay problema, hoy es domingo.
Exhortación a la iglesia de Sardis. Quiero leerlo rapidito. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma. Mire, antes de leerlo, ¿saben quién está escribiendo esto, verdad? Cristo. ¿Quién escribe el Apocalipsis? Jesucristo. Jesucristo escribe el Apocalipsis, dicta el Apocalipsis, y Juan, allá en el destierro, en la isla de Patmos, lo que hizo fue transcribir lo que Cristo le estaba revelando. Y mire lo que dice Cristo en Apocalipsis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se lo está diciendo a la iglesia de Sardis, una de las iglesias de creyentes establecidas allá en el Asia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tienes unas pocas personas. De toda la iglesia de Sardis, que era una iglesia diseminada en la ciudad de Sardis, habían unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién tiene oído? Aleluya. Yo veo orejas, pero no veo oídos. Aleluya. No es tener orejas, es tener oído. Oído espiritual, y entender, discernir lo que Dios le dice a la iglesia, para que la iglesia entonces se prepare, para que la iglesia entonces se acomode, para que la iglesia se sacuda, para que la iglesia entonces tome direcciones nuevas, decisiones en la vida. Que no podemos dejarnos llevar por cualquier posición, cualquier liviandad dentro de lo que se conoce como la iglesia de Jesucristo. Yo no me quiero perder las bendiciones del Señor. Yo no sé usted, pero yo por lo menos yo no me las quiero perder. ¿Aló? Y para tomar las bendiciones del Señor, entonces yo necesito revisar no solamente lo que le dice a Sardis, mire lo que le dice ahora a la Odisea. Exhortación a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ni eres frío ni eres caliente. Yo conozco tus obras. Ahora fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. El Espíritu hablándole a la iglesia, hablándonos a nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Señor, dándonos la advertencia, para que nosotros entonces sepamos decidir en dónde estamos parados, qué estamos haciendo con nuestra vida, con lo que Dios nos ha entregado y con lo que Dios nos ha dado. Necesitamos ser investidos del poder de Dios definitivamente. Necesitamos ser revestidos por el poder de Dios. Y yo no quiero, mire, yo como pastor de esta congregación, yo no quiero tener creyentes expectantes, espectadores solamente, que semanas tras semanas estamos ahí. Vamos a ver, podemos pasar años en una congregación siendo espectadores. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que yo sea un instrumento en las manos del Señor.
Y decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero bendecir también a otros, Señor. Yo quiero transmitir tus verdades. Yo quiero reflejar tu gracia. Porque si hay algo que Dios ha puesto en nosotros es su gracia. ¿Para qué? Para que la reflejemos. No se conforme con ser espectador. Rechace ese papel de espectador dentro del cuerpo de Cristo, porque a Dios no le agrada. Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres bien parados, comprometidos con su obra, comprometidos con Dios, dispuestos entonces a entrar en una intimidad con Dios, donde paguemos un precio. Sí, tenemos que pagarlo, pero que valdrá la pena pagar el precio que sea por este llamado santo que Dios nos hace a nosotros. El cristiano quiere poder, pero no quiere orar, ni vida de santidad. Y la pobre asistencia a los servicios de oración es una muestra de ello. Haga usted un concierto afuera para que usted vea. No cabe la gente. Así, no tiene que venir hasta la policía de Kennesaw a poder ordenar el tráfico. Pero invite a un servicio de oración. Mire, me sobran dedos. Bueno, exagero tal vez un poco, pero son pocos. Son pocos los que atienden un llamado de este, porque ahí hay que pagar un precio. Si no nos interesa experimentar la cercanía de aquí en la tierra, de Dios aquí en la tierra, ¿por qué tendríamos interés de ir al cielo? Y eso es una buena pregunta ya para ir cerrando y para ir finalizando. Y la repito: si no nos interesa experimentar la cercanía, la comunión de Dios aquí en la tierra, ¿por qué tendríamos interés en ir al cielo? ¿Para qué? Si en el cielo el centro de todo es Él. Aleluya. Y eso es una buena reflexión, para que nosotros entonces reflexionemos. Si no nos agrada estar en su presencia aquí y ahora, entonces el cielo ciertamente no será el lugar para nosotros. Por eso yo creo que aquí comienza la eternidad, como lo dije el jueves en una reunión que tuvimos. La eternidad comienza aquí en la tierra. Aquí comienza nuestra eternidad. Y esa eternidad que Dios nos ha dado, que comienza aquí, yo tengo entonces que explotarla. Yo tengo entonces que sacarle el máximo provecho. Y tengo entonces que acercarme al autor de mi salvación. Si es que realmente soy salvo y si es que realmente amo al Dios de la salvación. El Señor nos ayude, Iglesia de Jesucristo. Yo sé que este es un tema que confronta. Es un tema que nos da, es como un upper de izquierda o de derecha, por donde usted quiera. Pero es un golpe fuerte para nosotros entonces despertar, abrir los ojos. Estamos en un tiempo difícil. No podemos dormirnos en los laureles del pasado, en la gloria del pasado, cuando yo tenía y yo era y yo logré. Olvídese de eso. Este es nuestro presente. Y por eso Dios trata con nosotros de presente en presente. En cada presente ahí Dios brega con nosotros para que nosotros refresquemos nuestra posición y nuestra relación con el Señor. Una iglesia que predica y vive la verdad hace que las vidas sean sacudidas. Cuando el cristiano calla la verdad, encubre la verdad, cambia la verdad o no acepta la verdad, deshonra a Cristo y al pueblo que trata de ministrar. Y no estamos llamados a nada de esto. Estamos llamados a hablar la verdad, a estar dispuesto a morir por esta verdad. Aleluya. Necesitamos entonces pararnos en los principios, en nuestras raíces. ¿Cuál es nuestra raíz? La palabra del Señor, la didaqué, lo que el Señor le transmitió a los apóstoles, lo que ellos recibieron de Cristo y lo que ellos fueron capaces entonces de transmitir allá en el primer siglo. Miren la historia, ya con esto cierro, es por tercera vez que cierro, pero ahora sí. Miren la historia de los apóstoles, de los discípulos.
¿Cómo terminaron? Pareciera que con una vida bien triste como terminaron, porque todos fueron mártires, a todos los mataron, a excepción de Juan, que murió allá en el destierro. Pero ese precio no se cambia por nada después que uno ha conocido a Dios, después que uno ha tenido la cercanía, el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Dios quiere un lugar donde las cadenas puedan ser rotas, pero solo por el poder de Dios y el conocimiento de la verdad a través de la enseñanza y la predicación de las palabras nos hará verdaderamente libres. A través del poder de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen ese poder de Dios en sus vidas? Búsquelo, pídaselo a Dios, que Él es un Dios abundante para derramar sobre su iglesia y sobre nosotros. Proclamemos las verdades de ese conocimiento que hemos recibido de la verdad. Que seamos entonces proclamadores de estas verdades, de la enseñanza y la predicación de las verdades de Dios. Y eso nos llevará entonces a esa verdadera libertad como hijos de Dios que son, como la iglesia de Jesucristo. La iglesia verdadera es una sola, es la iglesia de Jesucristo. Eso no tiene rótulo, eso no tiene nombre. Eso los hombres le han puesto nombres a las organizaciones, que si esto, que si evangélico, que si católico, que si protestante. La iglesia de Jesucristo es una sola. Él murió por una iglesia. Y no se trata de religión. De eso se ha encargado el enemigo, de sembrarle la religión a los hombres, para que los hombres se desvíen de la verdad y no puedan entonces creer. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Que miremos a quién. A Cristo, aquel que fue capaz de dar su vida por nosotros, aquel que murió y derramó su sangre para salvarnos, para asegurar nuestra salvación, para llevarnos a la seguridad de la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Para eso, mire, para eso nacimos. Nacimos para vivir eternamente con Dios. Ese fue el propósito de Dios. Que el hombre se desviara en el camino, ya ese es un problema del hombre. Por el libre albedrío que Dios le dio al hombre. Por la libertad que el hombre tiene para decidir y escoger lo que le dé la gana, lo que quiera. Y eso Dios lo va a respetar. Pero por eso entonces el anuncio del evangelio nos llama a reflexión y a capacitación. Detente en el camino, cualquiera que hayas corrido, cualquiera que estés caminando, y pregunta y mira y busca, y te encontrarás entonces con esta verdad, sobre la verdad inconmovible de los siglos. Cristo es la respuesta para el hombre. Cristo es el único camino por la cual el hombre encontrará a Dios. Esa mentira del diablo de que todos los caminos conducen al cielo, eso es mentira. Solamente Cristo conduce al cielo al hombre. Él lo hizo. Y por eso, en esta tarde, si hay algo que la iglesia tiene que decirle al mundo, es esto: Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Es la única alternativa que tiene el hombre. Aleluya. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a orar. Pero antes de que oremos, yo quiero que usted medite en lo que el Señor nos indica, en lo que el Señor nos está llamando, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos iglesia. Hemos tenido un encuentro con Cristo. Hemos tenido un acercamiento con el Dios que nos dio la vida. Es nuestra responsabilidad mantener en alto esto que Dios nos ha entregado. Mire, esto yo no lo cambio por nada ni por nadie. Y así como dijo un pastor amigo hace muchos años, se lo escuché, que si él volviera a nacer, si él tuviera la oportunidad de volver a nacer aquí en la tierra, él quisiera ahora volver a ser pastor de nuevo,
pero ahora mejorado, con mejoras, repotenciado, entendiendo lo que tal vez no entendíamos antes. Y yo me uno a Él, porque no hay nada mejor que poder servirle al Señor y poder amar a Dios. Aleluya. Cristo te invita para que tú abras tu corazón, para que tú te acerques al autor de la vida. No se trata de religión, de que ahora vas a pertenecer a un grupo religioso llamado fulano de tal, que tiene un templo así con una cruz. Olvídese de eso. Eso es lo que el enemigo trata a veces de meterle. Acérquese a Cristo, el autor de la vida, el Dios verdadero, el Dios revelado en la palabra del Señor. Dios le llama en esta tarde. Dios te llama para que hoy mismo tomes una decisión en tu vida y entregues tu corazón al Señor. Mire, hace casi 39 años, tomé esa decisión. Y fue la decisión más inteligente que yo he tomado en la vida. Yo al principio yo no lo sabía, ni lo entendía. Lo vine a entender fue después, que fue el paso más inteligente, el mejor paso que pude dar en la vida, siendo todavía un joven. Y no me arrepiento, al contrario, cada día me enamoro más de estas verdades, de esta revelación que Dios nos dio a través de Cristo. Y Cristo te invita para que hoy abras tu corazón y le digas: Señor, yo quiero eso. Yo quiero darte la oportunidad. Ven a mi vida, yo te recibo, yo te acepto. Yo quiero ahora experimentar contigo. Tal vez no te he dado la oportunidad, lo quiero hacer ahora. Dios te invita para que lo hagas, para que le digas: Señor, aleluya. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Y mientras yo esté orando, yo voy a invitar a todo aquel que quiera hacerlo. Si quiere pasar adelante, pasa adelante. A mí no me importa si usted pasa o no pasa. Lo importante es que usted lo haga delante de Dios. Eso es lo que vale. Eso es lo que importa. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Y gracias por todo lo que tú has reservado para nosotros, Señor. Porque un día lo hiciste. Un día, Señor, te apersonaste aquí en la tierra para hacer algo que los hombres no entendieron en su momento, pero que ahora sí entendemos que lo hiciste, Señor. Moriste, derramaste tu vida por amor a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque aunque a veces nuestra mente se queda pequeña para entender tan grande obra, simplemente nosotros la aceptamos, la recibimos, Señor, como una verdad tuya. Y en esta tarde, Señor, yo sé que tú has hablado al corazón de muchas personas que están acá. Y yo quiero en esta tarde invitarte para que tú le abras tu corazón al Señor. Entregues tu vida. No demores más. Lo que Dios quiere empezar a hacer hoy, déjale entrar y ya tú verás lo que Dios va a hacer en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y ahí mismo, yo no quiero salir de este lugar sin hacer esta oración, y yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Ahí donde usted está, ahí con sus ojos cerrados en comunión, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. La creo, Señor. La recibo como venida del cielo a mi necesidad, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que borres mis pecados, que te lo lleves lejos de mí y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que la vida ahora sea real para mí, Señor. Ayúdame, porque solo yo no puedo. Ayúdame, Señor, a perseverar, a buscarte, a crecer,
a madurar en estas verdades. Gracias te doy, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Si usted hizo esa oración en fe, creyendo que Dios hizo la obra por usted, entonces usted es salvo, dice la palabra. Que si creyeres con tu corazón de que Cristo murió en la cruz y de que el Señor le resucitó de los muertos y confesares con tus labios todo esto, entonces serás salvo, dice la palabra del Señor. Y eso fue lo que ocurrió en mi vida hace 39 años. Y cada día me convenzo más de eso. Dios les bendiga, Dios les guarde y comience a vivir una vida nueva desde hoy. Comience a vivir una vida nueva, una relación nueva desde hoy con el Señor. Las ovejas son del Señor, no son mías. Las ovejas son de Cristo. Y sus ovejas, dice la palabra, escuchan su voz y le siguen. Aleluya. Así que a todas las ovejas del Señor, sigan los pasos que el Señor ha establecido. No se detengan, no miren atrás, sigan hacia adelante. Y usted verá de la manera como Dios les va a bendecir y cómo el mundo les va a cambiar. Van a empezar ahora a respirar en un nuevo aire, en el aire de Dios, en el aire del Espíritu de Dios, en su nueva vida. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense en el amor del Señor y así estamos despedidos. Bendiciones.